Bendiciones familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno tenerlos otro lunes más en Parqueando con Jesús. Saben que me di cuenta que la semana pasada al cerrar dije que martes, que nos vemos el próximo martes. Yo no sé qué me pasó, perdónenme. Pero quiero que sepan que estoy muy contento, estoy muy feliz de estar otra semana más con ustedes. Hoy tenemos invitados que amo mucho, un matrimonio que ha edificado mucho mi vida. Y antes de presentárselo, yo le quiero hacer una invitación a usted. Si usted no está suscrito a nuestro canal, arrepiéntase, porque ya llevamos, dije, 9 episodios diciéndole que suscríbase al canal y es gratis. Entonces, hey, si no te has suscrito, suscríbete. Es importante también que dejes un comentario en este momento. Si estás en tu celular, escribe ahí un comentario eh, que nos ayude a que este contenido le pueda salir a más personas y más personas puedan ser edificadas, puedan conocer al Señor. Dicho esto, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la vida de los misioneros y como en mi casa hay de todo, nosotros les eh, vamos a compartir con un matrimonio que estuvo en misiones en el sudeste asiático y queremos que usted sea parte, que usted los conozca y si tú en tu corazón sientes esa llama, ese deseo por servirle al Señor, yo estoy seguro de que lo que ellos han vivido te va a servir de combustible para buscar el rostro de Dios, buscar su dirección y cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que hoy quiero presentarles a mi hermano Isaac y a mi hermana Yadi de Enseñac, que para mí ha sido de mucha bendición, mis hermanos, poder tenerlos hoy aquí. Ya lo tenía agendado, dije, semanas antes no habíamos podido coordinar bien porque sé que están bastante ocupados, pero yo creo que nosotros, sobre todo con Isaac, he compartido un par de asignaciones ministeriales bien interesantes contigo también, hermana. Recuerdo la primera que fui a una universidad cuando me invitaste a compartir el Evangelio y eso me ayudó mucho también a ver lo que Dios estaba haciendo en distintos ambientes fuera de mi rango visual, ¿no? Entonces, mis hermanos, bienvenidos a Parqueando con Jesús. Me gustaría que se presentaran para las personas que no los conocen. Aquí hay personas que se conectan desde Venezuela, nos han escuchado desde Argentina. Así que, bueno, mis hermanos, preséntense y cuéntenos un poquito quiénes son ustedes. Sí, muchas gracias, mi hermano. De verdad que es un privilegio, una bendición estar aquí contigo y bueno, con todos los que nos sintonizan. Mi nombre es Isaac Enseñat y bueno, ya tenemos 3 años y medio casados, mi esposa, Yadi Marcela Ortiz, de Enseñar. y de verdad que es un privilegio estar aquí, poder compartir algunas de las experiencias que hemos podido vivir en estos años de matrimonio, pero sirviendo al Señor. Así que Mm, gracias por la invitación y gracias a todos por estar en sintonía. mm. Mis hermanos, sé que son un matrimonio joven ¿Joven y en edad o joven en matrimonio? en espíritu, en edad, en matrimonio, en todo. Y, saben que la primera vez que yo te conocí fue bien random, íbamos a un retiro, a un Sí. campamento y, y como que tú no sabías dónde era y que bueno, yo me voy contigo y ese día que te conocí, escuché un poco de lo que hacías. No recuerdo si estabas casado, si ya estabas casado. Sí, Estabas Sí. recién casado. recién casado. Y, y me llamó mucho la atención, creo que te caía preguntas como, ¿saben? Esa curiosidad de esas personas que aman a Dios y quieren saber lo que Dios ha hecho. Me gustaría saber primero de dónde son, que es Ujú. importante para mí el contexto de dónde son, porque que Dios los envía a otro lugar,
saber de dónde los está enviando y cómo se conocieron también, porque hoy comparten una vida, comparten ministerio y ese punto para la audiencia yo creo que es importante. Sí, no, gracias. Claro que sí. Yo soy panameño, 100% panameño de la capital. Más que los Alda. Más que la otra. Aunque mi apellido, cuando va mi apellido, Enseñat, ese apellido de dónde es, la gente se pregunta. Mi apellido es catalán, de origen catalán, pero yo, o sea, fue mi bisabuelo que vino de allá y, bueno, se estableció acá. Pero yo nací en Panamá, mi papá, mi mamá, panameños. eh, y bueno, mi esposa sí es extranjera. Bueno, yo soy colombiana de la ciudad de Manizales, pero bueno, fui criada en una ciudad que se llama Cali, una ciudad muy, muy bonita. Y bueno, feliz de estar aquí en la bella Panamá, que ahorita es mi hogar. ¿Cuánto tiempo tienes en Panamá, hermano? Pues desde que llegamos del sureste asiático, desde octubre, ¿sí? Bueno, nos casamos en diciembre del 2022. Nos casamos en Colombia, en Cali, Colombia. Ok. Estuvimos un mes ahí después de la boda. De ahí nos vinimos a Panamá, Ajá, sí. diciembre del 2023. Estuvimos 4 meses Vivían en Panamá antes, bueno, antes de irnos en al la sureste. asignación que tuvimos. Mm. Estuvimos 2 años y medio fuera y ya entonces regresamos en octubre del año pasado. Entonces sí, ha sido como intermitente, o sea, estuvimos 3 meses, 4 meses antes de ir al sureste asiático viviendo aquí y lo que llevamos ahorita que llegamos de allí, es que en octubre No hasta ahorita. sé, y perdón yo no sé por qué yo tenía el concepto de que ustedes tenían toda la vida aquí en Panamá y que yo tengo toda la vida conociéndolos y ahora que tiramos para atrás y que, No, claro, ustedes se fueron y inmediato, Roca estaba más pequeña. sí. Cuando ustedes me imagino que llegaron, la cosa cambió muchísimo. Sí, El, a lo que quería preguntarles, iniciar, cuando Dios los llamó a ir a Asia, ¿cómo fue? Ya. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Que escucharon una voz del cielo? ¿Que venían trabajando? ¿Cómo lo ¿Cómo nos conocimos? conversaron? Y dije, Preguntó, sí. bueno, me tengo que ir para Madagascar. Y que bueno, nos vamos, agarramos la... No, esa conversación es álgida. sí, Sí. sí. No, es una tremenda pregunta porque hay mucho contexto detrás de eso. Bueno, rapidito también para que las personas nos conozcan un poco. Nosotros trabajamos en una organización cristiana, una organización misionera que se llama CRU. Es una organización que estamos en casi todo el mundo, en 190 países en todo el mundo. Yo conocí a Cristo en el 2008 en la universidad. Por medio de ese movimiento. Por medio de este movimiento, por medio de esta organización. Yo estudié en la Universidad Tecnológica de Panamá. Yo de niño, mi mamá es cristiana, gracias a Dios mi mamá es creyente, y yo de niño iba a la iglesia con mi mamá. Luego, bueno, llegó, tú sabes, la adolescencia, la rebeldía. O sea, yo realmente no tenía una relación con el Señor. Mi contexto es el deporte, el fútbol. Yo estaba persiguiendo mi sueño de ser futbolista profesional en la escuela, terminé la secundaria y antes de entrar a la universidad yo quería ser futbolista profesional. Entonces yo estuve persiguiendo ese sueño. No se logró. Entonces ahí fue donde hice la transición de, bueno, decidir estudiar, pero sin tener un propósito en la vida. Yo sentía porque mi identidad estaba arraigada en el fútbol. Entonces yo entré en la universidad vacío, deprimido, solo, sin propósito. Y durante ese lapso de mi vida de mucha, digamos, oscuridad, ahí fue donde conocí a Cristo, donde Cristo llegó a mi vida a través de este movimiento. Me empecé a involucrar, porque este es un movimiento, o sea, una organización que trabajamos mucho en las universidades, alcanzando a los estudiantes universitarios. Entonces yo empecé a evangelizar y discipular estudiantes. Luego de un tiempo, o sea, el Señor me llama al ministerio tiempo completo, estando involucrado con la organización, pero yo tenía que terminar mi universidad. Terminé mi universidad 2012, 2013 y ahí arranco a servir ya tiempo completo con la organización y empecé también a participar en viajes misioneros de corto plazo en diferentes países, ir a conferencias, capacitaciones por todo el mundo y ha sido un proceso y hasta que, bueno, en su momento el Señor me llevó al sureste de Asia
en un proyecto en el 2019. Esa fue la primera vez que yo fui y ahí fue donde me hicieron la invitación o empezó como ese llamado para ir al sureste de Asia. Mi esposa, por otro lado, seguía un camino, un viaje paralelo, pero en otro país. Tú puedes contar, mi O sea, amor. en ese momento, ni idea de Isaac. Tú estabas Para en nada. Colombia. Ajá, sí, yo conocí de Jesús en el 2011. Una amiga del colegio me invitó, todavía no con la organización misionera, ella me invitó a un grupo de jóvenes en casa y allí en el 2011 conocí del Señor y recibí de Jesús. Y la chica que empezó a discipularme ya estaba involucrada con esta organización. Fue muy especial, ella me invitó a ser parte de esta organización sin yo ser universitaria todavía, pero entonces ya después entré a la universidad y ya me vinculé como voluntaria a trabajar con la organización. Entonces, mientras estudiaba mi carrera universitaria, yo me gradué de psicología en la universidad, ella me invitó como voluntaria a servir junto con esta organización. Entonces, era como, estudiaba mi carrera, pero también estaba ahí como voluntaria dentro de la organización y aprendiendo como de las misiones en la universidad. Ya después de que me gradué, me invitaron como a ser parte, como staff tiempo completo con la organización, de cierta manera como dejar mi carrera profesional de un lado y dedicarme tiempo completo a las misiones. Empecé a entrenarme y a capacitar y en uno de los entrenamientos, en el 2016, ¿cierto, mi amor? Nos conocimos con Isaac. Era un entrenamiento para cómo levantar finanzas como misioneros y allí lo conocí. Oh, Sí, cautivada. total. Ya. O sea, ¿para qué te digo mentiras? Sí, lo viste comiendo hojaldre o No, algo. No. no, fue en Colombia, en Medellín. Nos conocimos Ah, en Ajá. Medellín. Sí, O sea, sí, tú sí. estabas en su tierra, estabas por allá en Colombia. Era una Ajá. capacitación para nuevos misioneros de Latinoamérica. Entonces fuimos varios de Panamá, habían varios de Colombia, de otros de Venezuela, México, etcétera. Y antes de la, y te lo pregunto a ti, Yadi, antes Ajá. de la primera misión Ujú. fuera de tu país Mm, o la primera misión que tú dijiste que Dios me está usando como misionera, o ujú. sea, que tú dijiste, yo estoy llamada a esto, Ok. ¿hubo alguna idea romántica o algún concepto errado que tenías de las misiones antes de ver la realidad de lo que era hacer misiones para Cristo? Yo creo que en parte sí lo conversábamos con mi esposo. Creo que en algún momento pensar que las misiones simplemente era como en un lugar recóndito o como pensar en un misionero y pensar como en un Una lugar selva, en una las cosa. montañas o algo así. Pero fue muy bonito porque para mí fue como conocer de Jesús y de manera simultánea era como conocer ese llamado que todos sabemos que dice en Mateo 28 y es vayan y hagan discípulos, que no es una opción. Ahí no te están diciendo si usted quiere o no quiere, no. Usted lo está llamando a obedecer al Señor y es vayan y hagan discípulos donde quiera que estemos. Entonces, de cierta manera para mí fue como de una empezar a hacer misiones en la universidad y donde estuviera ya después de salir de la universidad, empecé a trabajar con estudiantes de colegio, como a servir en un colegio y ya después que me casé con mi esposo, pues me uní a servir con deportistas. Y tú sí tenías, y cuando te pensaste, es más, cuando Dios te llamó a tiempo completo, ¿hubo miedo? Desde el principio sí había cierta inseguridad porque, o sea, yo estaba joven. Cuando yo recibí ese llamado de parte de Dios, yo tenía 20, 21 años, estaba en la mitad de mi carrera universitaria Mm, eh, y no tenía, o sea, tenía muy poca experiencia. Ya había estado participando en algunos proyectos locales, o sea, como estudiante, ir a hacer misiones en otras provincias, pero ya dedicarme a tiempo completo, sí había mucha incertidumbre, pero algo que hemos aprendido es como, no es solamente que es un llamado de parte de Dios y que es en el tiempo correcto, pero también tiene que mm, ser el lugar o el contexto correcto, o sea, las personas que te rodeen, que te instruyan, mm, porque o sea, el Señor no llama llaneros solitarios, Él llama a las personas en un cuerpo. mm, Entonces, para mí y para mi esposa, mm. a pesar de que estábamos en lugares diferentes, en momentos diferentes, pero las personas que nos rodeaban en ese momento jugaron un papel muy importante. Entonces,
a pesar de sí, cierta como temor, incertidumbre, tenía ese apoyo de las personas que me rodeaban. Mm, Súper, súper cool que ahora pensando que todos somos misioneros, ¿sabes? así es. Todos tenemos la misión de ir y hacer discípulos. Y esto es algo que siempre digo, no importa el círculo de influencia que Dios te haya dado, siempre hay oídos que Dios te, te da para que escuchen tus palabras y puedas influir de manera eh, impactante con las enseñanzas de Jesús. Mm, Pero una cosa es estar en Colombia, una cosa es estar aquí en Panamá, de que estoy en Darién, estoy en Changuinola, estoy en Chiriquí, estoy en donde sea. Aquí, que no, bueno, un bus me lleva a mi casa. mm, Pero, ¿qué hacen ustedes en Asia, bro? O sea, eso es en el otro lado del planeta. wow. Allá no hay de que, mamá, me quedé sin plata para el bus. ¿Me explico? Allá no es de que alguien me puede venir a buscar, que te vaya a buscar para allá. ¿Tú me entiendes? Mm. Sí. Es algo interesante que me gustaría conocer cómo ustedes eh, asimilaron la idea de estar en Asia haciendo misiones para nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, tengo entendido que fueron a un país donde el Evangelio es perseguido. Mm, Entonces, eso le pone picante a la cosa. mm. ¿Cómo lo conversaron? ¿Cómo fue esa, no sé, esa cena que preparaste para decirle? ¿Qué comida le preparaste? ¿Cómo fue esa conversación? Sí, no, Échame el mira, cuento. mira, lo que tú dijiste al principio es importante y nunca nos vamos a cansar de recalcar esto, de Mm, enfatizar de que la gran comisión, o sea, el llamado a las misiones, el llamado a ser discípulos es para todos los creyentes, es para todos los cristianos, para todos los que son hijos e hijas de Dios. Donde sea que estemos, el Señor nos ha llamado a ir y predicar el Evangelio, ya sea un empresario, o ya sea un abogado, o un mm, doctor, o un deportista, o un chofer, mm, o un pastor. O sea, todos como cristianos estamos llamados a cumplir la gran comisión. mm, Pero es una realidad de que, y es algo que nosotros entendemos y aceptamos el rol y el llamado que el Señor nos ha dado de ser, digamos, de un grupo de personas que el Señor nos ha apartado pues para ser parte de este rol de ir a ciertos lugares donde no todo el mundo tiene la posibilidad de ir. mm, Eh, yo la primera vez que fui allá al sureste de Asia fue en el 2019, mm, un proyecto misionero con la organización, con el deporte. Nosotros trabajamos predicando el evangelio, haciendo discípulos en y a través del deporte. Entonces enviamos un equipo de fútbol allá al sureste de Asia en 2019 por 2 semanas. Durante ese proyecto a mí me hacen la invitación, a mí y a otro amigo de México que era parte de ese equipo. Los líderes locales de ese país nos invitan a considerar regresar, o sea, más adelante regresar, porque ellos estaban empezando el ministerio, entonces ellos mm, necesitaban mucha ayuda. Eso fue 2019, o sea, un año antes de pandemia. En ese momento, o sea, la verdad es que yo estaba muy ocupado y enfocado en otros planes que tenía, planes ministeriales. Entonces, para mí eso no fue una opción en ese momento. Pero llegó la pandemia y ya sabemos que Los planes ministeriales, todo cambió para todo el mundo, incluyéndome a mí y a mi esposa, que en ese sí. momento no estábamos casados. Entonces, durante ese lapso de pandemia, esos meses de no hacer nada, de todos los planes que tenía Mm, estaban cancelados. O sea, yo estaba buscando al Señor, aferrándome a eso, porque o sea, no entendía qué estaba pasando y qué es lo que debía hacer. Yo me acuerdo un día, o sea, yo estaba cocinando en el encierro y o sea, me vino esa convicción de parte del Señor, o sea, ese recuerdo de la invitación que me habían hecho. Y yo en ese momento digo, wow, será que el Señor quiere que haga algo con esto? Entonces empecé a hablar con varias personas, varios líderes, mentores, amistades. Incluso hablé con mi amigo de México que le habían hecho esa invitación y le dije, hey, sabes que estoy orando y pensando acerca de esta invitación que nos hicieron. Y mm, él me dice, amigo, yo también, vámonos.
y ya eso fue como una cierta confirmación y todas las conversaciones que tenía, o sea, era como una confirmación de ir. Luego, bueno, empezó el proceso de preparación para irme. Yo estaba ya convencido junto con mi amigo que nos íbamos a ir y en ese proceso empezamos a reconectarnos porque nuevamente mi esposa ya estaba en Colombia, yo estaba en Panamá, empezamos a chatear, a conversar y yo en ese momento, eso fue finales del Oh, 2021, yo tenía 33 años, Yadi tenía 32, o sea, ya no éramos unos niños, ya yo tenía 10 años en el ministerio, entonces, y ya yo estaba preparándome para ir. Parte de la conversación que estábamos teniendo por chat, o sea, los primeros días era, ¿qué tú piensas acerca de la posibilidad de irte como misionera a otro país? Y creo que en ese momento se lo dije allá en el sureste de Asia. Y ella en ese momento, bueno, tú puedes compartir, mi amor. sí. No conocía, no sabía mucho acerca de este país, pero de mi parte, la respuesta que yo recibí de ella fue, si Dios me envía, yo voy. Y ya eso para mí fue luz verde para continuar la amistad con propósito. Ya empezamos nuestro noviazgo. Entonces el viaje se pospuso un poco porque ya empezamos los planes de casarnos, pero la relación empezó con la confirmación de que nos íbamos a ir. Así que bueno, mi esposa, tú puedes compartir desde tu perspectiva. Tú recibiste ese mensaje, hermano. Y tú dijiste que se comió este, ¿no? Ay, bueno, no, yo creo que ya el Señor venía preparando mi corazón hace rato para eso. Realmente ya Dios venía hablándome como de salir de mi casa, de mi país, de mi zona de confort. Entonces, cuando Él me planteó eso así como directa, pero indirectamente, así como entre bromeando, porque nos estábamos otra vez como reconectando y conociendo, y me dijo, mira, yo tengo un llamado claro a ir al sureste de Asia, específicamente a esta parte, yo ya fui, me planteó como toda la idea ahí conociéndonos, y yo así como, wow, este man está claro. ¿Estás Y seguro de lo que quieres? sí, y bueno, yo también empecé como a buscar consejo en ese momento con mis líderes, mis pastores, y uno de los consejos que me dio específicamente mi pastor en ese momento, que lo amo mucho, él me dijo como si hay algo que definitivamente es claro e interesante en un hombre que ama al Señor, es que tiene claro el llamado que Dios le ha dado y no suelta ese llamado. Y yo vi eso en Isaac y yo dije, vamos firme, ¿sí? Yo te sigo, vamos claros. Qué Entonces, brutal. creo que fue una convicción de parte del Señor de ver cómo realmente Dios, claramente Isaac era un hombre de Dios y que creo que ya Dios venía preparando mi corazón en eso que tú decías ahorita y como decíamos, que las misiones es donde quiera que el Señor me haya llevado a estar, ¿sí? No importa si con estudiantes, con deportistas, es donde quiera que Dios me lleve ahí simplemente a servir y amar al otro. Entonces, creo que para mí fue claro que era un llamado del Señor, de su parte. Sí, y yo creo que Dios también les dio una gracia especial. Quizás la gente que me ve no sabe, pero yo cuando conocí a Isaac, te conocí a ti, hermana, Ujú, eh, fue algo muy bonito porque Dios les dio una gracia especial con la gente. Em, Creo que el ver la humildad con que manejan estos temas, ver la manera en que se conducen. Mi esposa va a ver esto, tiene una amistad muy linda contigo. ujú. Hemos caminado bastante cerca. Recuerdo que nos dejaron una foto cuando se fueron, que la Sí. pegamos en la nevera de mi casa y cada vez que la veíamos nos acordábamos y orábamos Gracias. por ustedes. Pero, ¿qué tan difícil fue dejar todo atrás? ¿Sabes? ¿Qué tan difícil fue desprenderse Mm, de los apegos emocionales? Yo predicaba de esto la semana pasada. no. Desprenderse de los apegos emocionales, familia, eh, No. amistades. Tú lo decías, de tu zona de confort. Sí. ¿Qué tan complicado fue eso? Puedes empezar. Bueno, para mí
Creo que fue más difícil para mí, ya lo hemos conversado con mi esposo. Isaac ya había salido, claramente era un hombre ya hecho y derecho, ya había salido de su casa, de sus papás, ya llevaba mucho tiempo viviendo solo, aún antes de la pandemia, y yo todavía no había salido de la casa de mis papás. De hecho, soy la menor de mis hermanos, entonces para mí sí fue como un proceso emocional, desconectarme, no solamente salir de mi país, sino salir de mi casa paterna, o sea, salir de allí fue todo un proceso emocional, pero creo que era el Señor y en intimidad con el Señor confirmando y afirmando este llamado, de seguirlo primeramente a Él, ¿sí? Y claramente de seguir la visión que ya Dios le había dado a mi esposo y en ese momento a mi prometido y a la persona que estaba conociendo. Entonces creo que fue, en parte, pues sí, fue todo un desafío. Ya después llegar aquí, vivir aquí 4 meses, conocerlos a ustedes, conocer la iglesia local que fue para nosotros, van a ver lo especial que fue para nosotros realmente, aún estando en el sureste asiático, mantener esa conexión con la iglesia local, porque al final ustedes fueron quien cuidaron de nosotros y eso fue muy importante en nuestro tiempo en el sureste asiático. Entonces fue bien difícil, sobre todo esa parte también de desconectarnos de la iglesia o de cierta manera desconectarnos porque teníamos que irnos. Y en esos 4 meses que estuvimos antes de ir al sureste asiático, fue duro y creo que ese fin de semana antes de irnos y dar testimonio, fue bien emotivo decirle a toda la iglesia, a Roca en ese momento como, hey, nos vamos, los amamos. Fue bien, bien difícil decir como chao, Ah, nos vamos, pero regresamos si Dios lo permite. Sí, para mí creo que fue, como dice mi esposa, dejar la iglesia, nuestra iglesia, porque Mm, o sea, ya yo tenía viniendo a Roca de Vida por más de un año, cuando estaba saliendo de la pandemia, pero fue bastante intermitente porque, bueno, estaba viajando, tenía proyectos, estaba yendo mucho a Colombia a visitar a Yadi para nuestra relación. Después me fui varios meses, me quedé allá, me operé la rodilla en Colombia y mm, entonces, pero después que nos casamos y regresamos, esos 4 meses que nosotros estuvimos antes de irnos, fueron meses muy, o sea, fue un tiempo corto, pero muy intensos. O sea, no es la cantidad, sino la calidad del tiempo que pasamos con ustedes, con nuestra exacto. iglesia, y creo que eso fue lo más difícil, como, porque yo, bueno, como mi esposa dice, soy bastante independiente, desprendido, entonces no tengo tanto apego, pero en ese momento con nuestra iglesia local sí fue difícil. Sí, Y nosotros tratábamos siempre a la distancia de estar ahí en sintonía, ver los sí, estudios bíblicos los todo, miércoles, todo, las yo lo veía prédicas. conectado en YouTube. todo, sí, También cuando estabas en la temporada de Parqueando con Jesús, ahí sí, sí, sintonizábamos, sí, ahí conocimos un montón de gente a través de las Ah, a los entrevistas. hermanos, Sí, total, claro. sí, conocíamos total, la historia, entonces total, eso nos ayudaba a estar conectados a pesar de la distancia. sí. Bueno, estando allá, choque cultural así fuerte, que ustedes dicen de que esto, ¿por qué se hace así? O sea, el choque cultural más fuerte que vivieron allá, ¿cuál fue? Para mí, creo que lo que más me costó al principio fue, o sea, que ya yo estaba sirviendo en el ministerio acá, ya yo era líder de un ministerio. Entonces, ir allá y en el sureste, o sea, específicamente en esa parte del mundo, el tema de la estructura jerárquica, o sea, de la jerarquía de los líderes, es muy marcada. Entonces, si bien es cierto, o sea, nos querían mucho, nos estimaban mucho, pero nosotros éramos extranjeros, nosotros veníamos de afuera, no conocíamos realmente mucho el contexto. Entonces, sí nos escuchaban, sí me escuchaban, pero yo tenía poco o nada de autoridad o de decisión, Capacidad Ujú, de decisión. capacidad de ujú, tomar decisiones. ¿No? Yo podía comentar y ya, pero yo no podía hacer ningún cambio o tomar mm, decisiones. Entonces a mí eso me costó un poco más porque, como te digo, ya venía como acostumbrada a ser líder. Entonces, ahí allá los jóvenes, o sea, sí, se les escucha y eso, pero al final son los mayores, los pastores, y eso se ve sí, mucho en la estructura, como está formada la iglesia, incluso Por tema cultural. cómo se sí, sientan las sillas en la iglesia. Las mujeres, las esposas nunca están sentadas con los pastores, con con los los líderes. líderes. O sea, hay mucha
está muy marcado. Entonces, eso a mí personalmente fue lo que un poquito que me costó más. Y las mujeres de un lado y los hombres de otro. No, los líderes, todos los pastores al frente, tienen una mesa con su Botellita agüita de agua. al frente. Y todas las demás mujeres, las esposas, en cualquier parte, pero nunca sentada ahí Con sus esposos. esposas. Sí. O algunas, a ellos tenían ahí en la iglesia una cocina. Y es un tema cultural. Es un tema cultural. Nada de que Ajá. no se me pongan No, tampoco no, de no, que, es algo de que no, que cultural. son machistas. No, No, no. así crecieron. Sí, y las hermanas felices. Eso es ¿sabes? ajá. Sí, sí. Ella era un amor de personas. Simplemente es un tema cultural que de cierta forma es bueno a veces. O sea, los extremos siempre van a ser malos, ¿no? Pero dentro de un balance correcto, o sea, tener ese tipo de estructura y de jerarquía, de respetar a las autoridades es necesario. Sí, sí, es esta cultura de respeto y honor, o sea, de hecho ellos, También su te chocó salud. eso, hermano. No, o sea, bueno, un poquito, lo que pasa es que yo obviamente soy como muy toque físico, o sea, uno de mis lenguajes es toque físico, entonces ellos son, aún en el saludo, son como tú allá y yo aquí, o sea, son como no del Y que no beso me y el abraces. abrazo. De hecho, ya siento que al final nosotros de cierta manera también lo influenciamos y ellos también ya eran muy cercanos, sobre todo nuestro grupo más cercano de chicos y los jóvenes con los que más compartíamos, ellos también ya con abrazo y saludo y eran muy de contacto físico también, pero en un principio ellos sí son como muy tú allá y yo acá. Por ejemplo, estaba pensando en algo que no había conversado con mi esposo antes y era como para ellos ver a las parejas así como abrazadas todo el tiempo y el beso. Agarrándose la mano. No tanto, pero sí nosotros No se era ve. como muy contacto físico, entonces yo como que obviamente, pues o sea, la mano normal, ¿sí me entendés? Como así, Ajá, como sí, te sí, dan, pasas con tu esposa así, para ellos eran como, no, 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 como eso no, no se puede, o sea, y los chicos nos decían como, no, 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 es raro, o sea, para ellos eso es como súper raro, aún entre parejas el contacto físico en público es como, no, eso no lo es. Y en principio para mí sí fue como, ¿en serio? Ya después, ya con confianza, ellos ya nos veían y se reían también, pero sí, una de esas cosas fue como una de las cosas como más difícil. Y para mí, en lo personal, la comida. La Sí, gastronomía asiática. Sí, ahorita que decías como vamos a ponerle un poco de picante, no, allá es mucho picante, o sea, para ellos es, si no está picante, no está rico. Mi pastor disfrutó entonces. Total, no, Me total, encanta. de verdad. Sí. Y claro, y se comen cosas que normalmente acá en estas partes del mundo no se comen. Sí. No le va a decir a la gente, la va a dejar así a la gente. Tiene No, que decir que comen allá, hermano. Van a pensar que comen, no sé. mira, yo antes no lo veía de esta manera. O sea, la creación, ellos lo ven de manera literal. Lo que Dios ha creado es bueno para como Cualquier alimento, cosa lo que Dios haya santifica, creado. que no lo, entonces comen de todo, o sea, Sí, todas las sí. hierbas, todas las plantas que tú te puedes imaginar, pero yo no sabía que esto se comía, allá se come. Pero también las proteínas diferentes, Proteína animal. muchas Mata y come, hermano. muchas, mata y come literal, muchas que tienen sus mascotas ahí en casa, los perros, o sea, se come perro, se come sapo, Papo. se Gusano. come gusano, Ujú. en otros países gato también se come. O sea, Bueno, mi perrita, Tokio, ya tú Prepárese. sabes. Eh, el... ¿Y comieron de todo ustedes? ¿O no pudieron? sí, casi de todo, casi de Casi todo. de todo. Llegamos a comer, sí, perro, Sí, sapo. lo siento, sí, yo probé perro también. O sea, pero fue más como la probadita. O sea, no es como Para no que... despreciar a la Gusano persona también que... comimos. De hecho, es un plato especial, por ejemplo, no es como que ellos cada noche comen perro, o sea, tampoco así, ¿no? Pero sí es como un plato especial en que te invitan y te preparan, tiene también su criadero de sapo en su casa y ellos mismos lo Así como un alimentan. gallinero Como es si el tuvieras un criadero de sapo. gallinero, tiene un sapero. Sí. Exacto, sí, literal. Tiene un- Me No, es encanta, verdad. me Y, no, encanta. y eso es algo, la gente le gusta mucho porque, o sea, tú vas a visitar a esa persona que tiene Y mata su Sí, su sapo, criadero, el no, más lo gordo. mata, lo ya, cocina, pero también eso, o sea, se lo da como regalo a los invitados, o sea, es como exacto. algo Sí, apreciado, valorado por la persona. sí, Entonces, la persona No a cualquiera le matan un coge tu sapo. bolsa de sapo, no. sí, 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 total. Sí, sí,
Por eso es que yo creo que Dios les dio una unción especial a ustedes. Pero mira, uno ya después de estar allá, uno dice, uy, vale la pena, voy a probar, así Vamos sea a preguntarle a la simplemente. gente. Usted que está del otro lado, en este momento, si estás viendo esto, comenta ahí si tú te comerías ese tipo de proteína. Tú comentas y yo te leo los comentarios y ahí te cuento qué dice la gente. O sea, yo digo que uno dice que no, pero sí, ya estando allá, uno, no le metes. vamos a probar, sí, No vamos le con metes. todas. Sí, sí, sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y alguna vez pensaron que, no sé, un momento de turbulencia, de procesos en medio de la misión de los 2 años, Mm, que será que nosotros escuchamos bien a Dios? ¿Será que de verdad Dios nos llamó a esto? Porque esto aquí, no sé, no veo fruto, o, o mira, no tenemos cómo sostenernos, ok. o sea, que ¿alguna vez pasó eso por su mente? Sí, yo creo que no tanto dudar del llamado, o sea, de estar ahí, creo que eso siempre estuvo claro. Quizás donde pudimos haber dudado más, por lo menos de mi parte, era si nos apresuramos, o sea, como, o sea, éramos nuestros primeros meses de matrimonio, literal. Mm, Entonces, irnos, o sea, no aquí a la sí, vuelta de la esquina, sino literal al otro lado del mundo, con tan pocos meses de casado, fue un proceso obviamente de adaptación, o sea, fueron mm. cambios muy grandes en poco tiempo. ¿Cuántas El horas de matri- vuelo de Panamá ya? es que no hay vuelo directo, pero o sea, en total, incluyendo las escalas, son como casi 40 horas, 30, 35 horas Sí. mínimo, porque son como mínimo 3 vuelos que tienes que O sea, tomar. o sea, que la gente, para que entienda que realmente están lejos. 7:24 de la mañana es donde estábamos. O sea, aquí son las 7:24 de la noche, allá 7:24 de la mañana. El otro lado del mundo, literal. Ajá. Sí. Entonces era eso, ¿no? Como irnos tan lejos y recién casados. Mm, eh, sí, a veces la presión, tú sabes, de adaptarse al matrimonio, los que están total. casados saben lo que es, eh, pero el Señor en medio de todo eso fue bueno Mm, y como decíamos hace un rato, a pesar de la distancia, o sea, el apoyo y el respaldo de nuestra total. iglesia fue fundamental, porque hubieron momentos, sí, en los Mm, que necesitábamos consejerías, hablar con alguien que en ese contexto, en ese lugar, quizás no teníamos esas personas y nos conectábamos a distancia en consejería matrimonial mm, para buscar solución con esos conflictos que teníamos en ese momento. Entonces, quizás la duda era más eso, o sea, si nos mm, apresuramos, si debimos haber esperado un poco más, mm. tuvimos eso. Sí, sí, creo que más era como la lucha interna de mi parte. ¿Y que será que elegí bien a mi esposo, güey? Que no. Sí, o sea, es que, bueno, yo creo que como mujeres, obviamente el tema como de las emociones y de los pensamientos es todo un desafío, pero yo creo que sí, o sea, principalmente eso, o sea, como el poder lidiar con eso que estás pensando, luchando y sintiendo, a la luz al final de lo que el Señor ya te mostró. O sea, es esa intimidad con el Señor, la convicción y la certeza de que por más de que en algún momento se venga un pensamiento de que, "Ey, ¿será que Dios sí me llamó a esto o no?" Creo que vos decías ahorita algo parte de los resultados y es como el ver fruto o no ver fruto, o sea, es como también recordar que dentro de la misión o de cualquier lugar a que el Señor nos haya mandado como a servir es no depender obviamente de los resultados, ¿no? Es como el Señor te llama a ser fiel, aun cuando vos no veas resultados, ¿sí? El éxito de la misión es ser fiel. Sí, total, Así es. totalmente. Aun cuando no veas resultados. Ujú. Em, ¿Cómo es el día a día? ¿A ustedes se levantaban, comían su sapito horneado en el desayuno? ¿O qué desayunaban? Arepa, no me van a decir que arepa, hermano. No, mira, o sea, ¡Ey! ¿De verdad? está ¿De chocando, verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Perdón, amigo, no te he visto. ¿Arepa? Bueno, cuando nos llegó la provisión de la arepa, en un principio me tocaba improvisar con fécula de maíz, una cosa que encontraba ahí en el súper de extranjeros, pero cuando algunas personas de aquí viajaron hacia allá y nos llevaron para hacer arepita, arepita firme, claro. Ay. no, Arepita combinado con comida de allá los también. hermanos o sea, de la iglesia, el PAS, o sea, se deportaron, se pusieron la 10, como dicen, y nos enviaron literal, o sea, de esos paquetes grandotes, Gracias, como de 10 libras, gracias. yo no sé, de arepa, y ahí tuvimos arepa
Un buen rato, rato. así que Gracias por gracias esa a los hermanos ofrenda que nos generosa. enviaron Ey, lentejas, ellos ayer vi saben quiénes lentejas, mi hermano, son. entonces nos enviaron lentejas. Interesante. Mira, plátano Dato. no hay, bueno, no se podía enviar plátano, pero cosas que, Ya vaya. No hay 2 años plátano. no, y plátano no medio. hay. O sea, hay banano, guineo, pero plátano no hay, una cosa rara. 2 años y medio, Pero sí. cuando comíamos en casa, o sea, íbamos al súper y tratábamos de comer nuestra Cocina. comida, tú sabes, arroz con frijoles y cocinar a nuestro estilo. La cosa era obviamente cuando íbamos a otros lugares o O otras los invitaban casas, a nos comer. invitaban a comer. A sus casas, Sí, sí. entonces había que comer lo que había, mi hermano. Pero sí, en el día a día, o sea, nosotros estábamos ahí era para servir, Mm, para servir. El primer año especialmente, el tema de aprender el idioma también mm, fue enfocarse mucho en eso también, porque habían personas, al principio nos comunicábamos en inglés, pocas personas hablaban inglés, entonces, pero teníamos que depender mucho de ellos sí. y obviamente no siempre iban a estar. Entonces, los primeros meses, el primer año era aprender el idioma. Nunca pude ser 100% fluido, pero al final sí pude aprender lo suficiente para comunicarme. Mi esposa también aprendió lo básico, así que eso nos ayudó mucho y ya después nos empezamos a desempeñar como si estuviéramos en casa, como Pedro por su casa, como se dice. Sí, pero bueno, de verdad que fue sin duda alguna la gracia del Señor. O sea, eso, esa pregunta como de, bueno, ¿cómo era nuestro día a día? Literal, era el Señor día a día mostrándonos qué teníamos que hacer. Si esos primeros meses fue como conocer a las personas ahí, compartir con ellos, salían muchos, muchos de los chicos iban a nuestra casa, nos visitaban, cocinábamos juntos y aún en medio de como de la limitación del idioma, porque en un principio, por ejemplo, Isaac sabe bien inglés, yo estaba aprendiendo, o sea, mi enfoque fue aprender inglés. Isaac sí estuvo viendo clases del idioma local. Yo aprendí como lo básico, como si podía ir al súper y comprar algo y decir como hola, gracias, perdón y cositas así como algunas palabritas, pero creo que fue como en ese día a día, fue literal ver y el Señor mostrándonos en esos 2 años y medio cómo podíamos servirle a la iglesia local, que fue como con la iglesia que también fuimos como a trabajar, era como con la organización junto con una iglesia, que ya mi esposo les va a explicar un poquito de eso. La iglesia tenía un equipo de fútbol, entonces fue como, hey, ¿cómo podemos servirles a ustedes? No es como, hey, nosotros aquí somos los misioneros que llevamos años en las misiones Y nos sirviendo tienen que con esta escuchar y cosas. organización. Sí, o sea, literal fue como, hey, ¿qué podemos hacer? Lo que ustedes nos digan que podemos hacer, aquí estamos para servirles. Como en mi caso fue, o sea, literal, Señor, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Cuando no puedo decir ni una sola palabra, literal me tocaba Google Traductor al principio, o sea, como de español, porque ni siquiera inglés en un principio, como de español al idioma local y era como, o con lenguaje de señas también, o sea, fue todo un desafío. Un reto. Sí, un reto, pero para nosotros, o sea, en mi caso fue también más como recibir a la gente y preparar tu casa, tu hogar, que el Señor nos dio un hogar muy amplio y hermoso para poder recibir a los chicos que venían a nuestra casa, la mayoría de ellos jóvenes, chicos que estaban en la universidad y o que estaban sirviendo dentro de la iglesia local y ver cómo poderles servir. Y de hecho estuvieron viviendo con nosotras casi 6 meses, como, no, perdón, 4 meses, 6 chicas que estuvieron viviendo con nosotros. Fue, wow, nuestra primera experiencia hospedando literal como pareja también fue un desafío, obviamente hay roces y en lo que nos comunicábamos, mi amor, y cómo vamos a hacer y las reglas porque eran adolescentes. Bueno, eso fue parte de nuestro servicio también en el Aprendieron sureste a servir asiático. como Jesús, desde la toalla, Wow, no desde el título, ¿ah? sí. Sí, literal, porque si nosotros teníamos que ir a adaptarnos y servir en lo que ellos nos dijeran. De hecho, los planes cambiaron porque al principio el plan original, como decía mi esposa, nosotros íbamos a servir, fuimos a servir en un equipo de fútbol como misioneros. El plan era ir como jugador misionero. En ese momento, bueno, ese equipo, el equipo masculino jugaba en la segunda división y había oportunidad de jugar y obviamente predicar, discipular a los chicos dentro del equipo. Pero en el momento que llegamos, las reglas cambiaron dentro del equipo y ya no permitían jugadores extranjeros, perdón, dentro de la liga y ya no permitían jugadores extranjeros. Entonces ya no pude jugar, mi amigo, el mexicano, nuestro compañero, tampoco pudo hacerlo, pero quedamos pues siendo como coach, siendo los entrenadores, los coaches del equipo. Entonces, pero igual disfrutamos mucho, fue una experiencia nueva y
y como decía mi esposa, poder servir a los chicos, a las chicas, Mm. también que tenían un equipo femenino, era eso, servir en lo que fuera necesario, así sea de aguatero, no, literal, Camillero. hasta de camillero me tocó servir. Un día, o sea, en un partido, o sea, no había, no llegó la ambulancia, no llegaron, no tenían, entonces los chicos que estaban ahí y junto conmigo nos tocó ser de camillero, literal. Qué Por ahí hay una lindo, foto que salgo yo con la camilla. qué lindo ver también cómo Dios, recién casados, les pone desafíos por delante. Eh, Tienen que luchar con una barrera cultural, Mm. la barrera del idioma, sin contar que el matrimonio a ciencia cierta es complejo en su Mm. diseño porque son personas que vienen de contextos distintos, se están uniendo en matrimonio, entonces cada quien trae desde el conocimiento Mm. que heredó Sí. y yo me imagino que em, Dios, tú lo decías al principio antes de contarme de lo que vivieron en el viaje, me decías como que Dios le dio un intensivo en, acá con la iglesia, Mm. pero allá l- realmente les dio un intensivo en el Mm. matrimonio. O sea, eh, eh, chicharrones me imagino que se levantaron. Y también me dijiste que pidieron consejería, Mm. Muy acudieron importante. a la iglesia, a sus mentores. Mm. Acá la iglesia evidentemente estábamos orando por ustedes. Ay, gracias, total. Cuál fue el desafío más duro como matrimonio allá en el sudeste de Asia? Sí, creo que como te decía, en parte ahorita, para mí la lucha mayor fue con mi propio corazón. O sea, como darme cuenta que la tendencia o nuestra constante tendencia a pensar en nosotros, en nuestras expectativas, en lo que yo espero que el otro haga. Y creo que una de las mayores enseñanzas al servir allá en el otro lado del mundo fue como, wow, o sea, en serio el Señor mostrándome como la realidad de mi propio corazón. O sea, por más tiempo que llevaba de conocer al Señor, yo conocí al Señor en el 2000, en el 2011, y sirviendo obviamente durante tanto tiempo dentro de las misiones, en las universidades, en los colegios, era como darme cuenta de la realidad de mi corazón, de la tendencia a querer hacer las cosas a mi manera, de querer controlar al otro. O sea, era como la realidad de que, y hubo algo, me encanta, esto me lo dijo una mujer muy sabia, ya sabe quién es, puede que esté escuchando esto, pero ella me dijo, siempre recuerda, antes del viaje me dijo, siempre que recuerda que lo primero que Dios quiere trabajar al irte de misiones es en tu corazón. Y yo, wow. Claro, porque tú vas con toda la expectativa y como con todo este fuego de sí, qué voy a ir a hacer y cómo me va a usar el Señor en las misiones y por allá. Pero la realidad es encontrarte con que lo primero que Dios quiere trabajar, antes que sí ir a alcanzar al mundo, ver a personas, o sea, no hay nada más hermoso que ver una vida transformada por el Evangelio, claramente, lo sabemos, lo hemos experimentado, pero creo que no hay nada también más emocionante que seguir viendo cómo Dios trabaja en tu propio corazón, en tu propio egoísmo, y creo que en esos primeros años, como vos decías, intensivo en nuestro matrimonio, fue encontrarme realmente con la realidad de mi propio corazón, de cómo Dios de verdad quiere santificarnos, que al final ese es el propósito también, ¿no? Del matrimonio, o sea, ser santificados y transformados conforme a la imagen de Cristo. Sí, yo creo que lo difícil era ese balance entre el servicio y cuando habían conflictos en el matrimonio. O sea, definitivamente que yo creo que no es en vano que siempre escuchamos y el Señor, o sea, se nos enseña que el primer ministerio es tu familia. Por lo menos en mi experiencia, o sea, no hay manera, o sea, humanamente posible de que uno pueda ser efectivo en el ministerio si estás teniendo conflicto en tu familia, en tu matrimonio especialmente. O sea, no hay manera, o sea, la carga mental, espiritual que existe detrás de eso. Y sí, o sea, uno se puede poner una pantalla, una máscara al Mm. frente, pero dentro de la lucha que uno está teniendo cuando tú sabes que
tienes que ir a enseñar o predicar o hacer algo, pero que acabas de tener una discusión con tu esposa, no nos pusimos de acuerdo en algo. Creo que eso es difícil y definitivamente que no podemos descuidar la familia, el matrimonio, porque o sea, no vamos a ser efectivos realmente en el llamado que el Señor nos ha dado, sea cual sea el llamado. Claro. Si hoy ustedes, yo no sé por qué una hora se pasa tan rápido. Si ustedes pudieran identificar algo, no quiero decir que la iglesia está haciendo mal. Me gustaría hacer esta pregunta de esta manera. Si ustedes pudieran identificar algo que la iglesia occidental pudiera hacer mejor con respecto a la Gran Comisión, ¿qué podían aportar ustedes para la sanidad del cuerpo de Cristo? En base a lo que han vivido, a lo que han experimentado, en cualquier contexto. Ustedes experimentaron el apoyo en oración, quizá, no sé, el tema económico, no sé, no quiero condicionar su respuesta, pero si hoy para mí, ser parte de la sanidad del cuerpo de Cristo es importante. Y cada uno de nosotros, que somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es parte del cuerpo y el cuerpo se sana a sí mismo. Entonces, según lo que Dios les ha permitido vivir, ¿qué podrían aportar para que la iglesia inicie, mejore o perfeccione algo con respecto a la Gran Comisión o a las misiones? Sí. Tengo tres cositas, bueno, voy a tratar de ser bien puntual, creo que tres cosas importantes. Primero, o sea, entender entender como iglesia el evangelio, o sea, el ser parte de la Gran Comisión. El evangelio es un espejo y no una ventana. O sea, en una casa tenemos paredes y en las paredes tenemos ventanas, tenemos espejos. En el espejo tú te ves a ti mismo y ves tus imperfecciones, ves lo que tienes que corregir. En la ventana tú ves hacia afuera y ves lo que los demás están haciendo, empiezas a chismosear lo que los demás están haciendo mal. Entonces, el evangelio para nosotros como iglesia, como cuerpo, tiene que ser un espejo. Y no pensar que solamente los de afuera son los que lo necesitan y los que están haciendo las cosas mal, sino siempre ver hacia adentro. Y empieza por cada individuo que es miembro del cuerpo de Cristo. Ver el evangelio como un espejo. Lo otro que te podría decir es la simplicidad. O sea, sí, y eso me gusta mucho eso porque es una de las disciplinas espirituales que aprendemos. La simplicidad o la sencillez. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, muchas veces en la iglesia occidental, por la influencia que podemos tener de quizás algunos países, queremos que nos enfocamos mucho en lo superficial, en estar cómodos, en tener los equipos de última tecnología o la ropa, la apariencia. Allá en el sureste de Asia, específicamente donde estábamos, a la sencillez con la que se vive, con lo que se tiene. O sea, tú se vive, se adapta, o sea, con lo que se tiene en el momento. Eso es lo número dos. Y lo tercero es el sentido de la comunidad. O sea, realmente allá nosotros pudimos experimentar o sea, de una manera muy tangible lo que vemos en Hechos 2, que dice que todo lo tenían en común. O sea, la generosidad, el darlo todo por los demás personas y jóvenes chicos, o sea, que tenían poco o nada de recursos, pero compraban una ensalada de mango, algo pequeñito, y prácticamente, o sea, como que no te obligaban, pero te sentías presionado porque te daban, o sea, y tú, o sea, te sentías mal al no recibirle. Y era algo para ellos que tú sabes que no tienen recursos, que no tienen comida en su casa, pero la generosidad de dar a otros. Nosotros cuando regresamos, o sea, tuvimos que dejar un montón de cosas allá porque veníamos con la maleta cargada de regalos.
Mm, cosas, de ropas que nos ellos nos daban, regalaban. que nos regalaban. Entonces eso, ¿no? El desprendimiento, la generosidad, el sentido de Mm, comunidad. Todos los domingos, una cosita rapidito, ahí en esa iglesia donde estábamos sirviendo, todos los domingos, todos literal, después del servicio se reunían todos a comer. Ahí había una la cocina, cocina. las hermanas cocinaban y había comida para toda la iglesia, Mm, sin precio alguno. Había una cajita ahí, una ofrenda voluntaria el que quería y el que podía, si no, comida para todo. A veces había sí, una comida grande, otras veces comida sencilla, arroz mm, con huevo, pero siempre había comida total. y era pasar ese tiempo en comunidad los domingos después del servicio y Mm, así en muchas otras ocasiones. total. Sí. Me gusta mucho el concepto eh, de una iglesia bíblica. Y como tú dices, quizás la comodidad nos ha hecho débiles también. Mm, Y también es cierto que no todos estamos llamados a vivir eso, es verdad. ¿sí? Ujú, No todos estamos llamados a irnos a Asia a vivir ujú, esas experiencias, pero tú dijiste algo muy importante, todos sí estamos llamados a ir y a ser discípulos. mm, Entonces yo creo que la iglesia puede agarrar, nosotros como iglesia podemos tomar tus palabras y ver qué podemos, qué dejamos de hacer, qué podemos, qué pudimos haber hecho que no hicimos y empezar a hacerlo. mm, Porque al final lo que se trata de construir el reino de Dios, de que el reino de Dios avance, de que el evangelio se siga predicando. mm. Me quedan 3 minutos, Wow. me quedaron como 60 preguntas, pero ningún invitado se puede ir de aquí sin hacerle esta pregunta. Primero, bueno, son dos. No te preocupes si nos pasamos 3 minutos más. El Yadi, primero preguntarte a ti si tuvieras la oportunidad, no, si tuvieras, no, tienes la oportunidad hoy de ver a un joven Ujú, con, con ese deseo en su corazón mm, de servirle a Dios fervientemente. Y en este momento ese joven no tiene ni recursos y dice, misionero, yo, mm, de viaje, yo. No, yo no creo que yo esté para eso. Pero si pudieras aconsejar a una persona que no vas a ver más, Dios te da la oportunidad de prestarte sus oídos una vez. mm, ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías con ujú, respecto a ese anhelo que tiene en su corazón? mm, sí. Vale la pena dejarlo todo por servirle al Señor. Vale la pena dejar aún el sueño o la expectativa que también tú crees en algún momento que Dios tenía para ti, tal vez esa carrera o ese sueño que pensaste que era lo que realmente estabas llamado a hacer por servirle al Señor y predicar su evangelio. Creo que en mi caso pensé que en algún momento, y creo que el Señor usa grandemente a muchas personas a través como de la psicología, pero algo claro que el Señor me mostró a mí es como que la psicología puede definitivamente impactar el pasado, el presente, el futuro de una persona, pero el Evangelio impacta la eternidad de las personas. El Evangelio es lo que realmente las personas necesitan escuchar para este mundo roto. Y vale la pena dejar todo en tu vida para servirle a Dios. Sí. Yo realmente, yo me nutro tanto, hermano. Dios ha sido Ujú. tan bueno conmigo. Isaac, mi hermano, la pregunta del millón. La Biblia dice que donde dos están reunidos, Jesús está en medio. Y eso lo creemos. Pero hermano, si tuvieras la oportunidad hoy de ver a Jesús frente a ti, quiero que te imagines ese escenario, que Dios te abra los ojos y lo puedas ver. ¿Qué le dirías, bro?
Wow, es una buena pregunta. He hecho un poquito de trampas, por decirlo así, porque yo veo mucho el programa y cada vez que tú haces esa pregunta, yo, wow, o sea, me deja pensando y lo he pensado antes. Eh, Creo que, bueno, ahí definitivamente, o sea, el Señor está aquí con nosotros, pero yo pienso, o sea, en ese momento primero, cuando esté frente a Él, lo que yo quiero decirle es lo que Pablo le decía, le dijo a Timoteo al final de la carta, de su segunda carta a Timoteo, y decirle al Señor, Señor, terminé la carrera, Mm, he guardado la fe. Eso es lo que quiero decirle con mucho gozo y alegría cara a cara al Señor. Pero en este momento, porque le he pensado también, o sea, en este momento aquí, o sea, que todavía no nos hemos ido con Él, eh, más que decirle es una pregunta, hacerle al Señor, decirle, me conmueve porque es algo que el Señor me mueve mucho, como preguntarle, Señor, ¿lo estoy haciendo bien? O sea, ¿estás contento? ¿Estás complacido con lo que estoy haciendo? O sea, recibir una respuesta de parte del Señor, porque el Señor nos ha llamado a servirle, a hacer su obra, mm, y ciertamente muchas veces puedo caer en el activismo, en el hacer. Y yo soy una persona visionaria, según de mis dones, yo pienso que es la fe, ¿sabes? Y ser visionero, pero eso me puede llevar a hacer muchas cosas que no necesariamente es lo que el Señor quiere que haga. Entonces, preguntar al Señor, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿Estás agradado, complacido conmigo? mm, Esa sería. Qué lindo. Y por más que te prepares, siempre uno termina conmovido con una pregunta como esa porque vivimos nuestras vidas en Él. Ya nuestras vidas dejan de tener valor fuera de Cristo. No encontramos otra cosa más valiosa que su vida. mm, Y yo quiero cerrar, como siempre. Me gusta mucho hacer el llamado porque yo no sé quién está escuchando esto. Y si tú estás del otro lado y estás lejos de Dios y tú sabes que Dios te separó para Él y en este momento, por lo que mis hermanos han abierto su corazón con nosotros, has escuchado y tú dices, yo quiero eso, yo quiero vivir esa vida, yo quiero vivir la vida de Cristo, pues esta invitación es para ti también. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado y que eso nos destituyó de la gloria de Dios. Pero también dice que el regalo que Él nos dio por medio de su sacrificio es la vida eterna. Y que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y en nuestro corazón hemos creído esa verdad, dice que seremos salvos. Y que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de Él. Así que si tú estás pasando en este momento un periodo de soledad, de tristeza, que te has aislado de la vida de Cristo, yo te invito a que hoy te reconcilies con Él, hagas una oración ahí donde estás. Eh, no tiene que haber fuegos artificiales, humo, una guitarra, un instrumental. Abre tu corazón a Dios. Dile, Señor, entra en mi vida. Yo reconozco realmente que te necesito, que tú eres el Hijo de Dios y que soy un pecador, que lo he hecho mal. mm, Pídele perdón. Yo te aseguro que desde hoy, si esa oración es eh, genuina, real, Dios dice la Biblia que no desprecia un corazón contristo y humillado. Y desde hoy serás un hijo, una hija de Dios. Si no tienes una iglesia donde congregarte, escríbenos. Y si tienes una iglesia donde congregarte, ve y congrégate. Regresa a casa. Mis hermanos, gracias por venir. ujú. Ha sido tremenda experiencia compartir con ustedes. Eh, Hermana, felicidades por el bebé. Gracias. Estamos muy contentos. Eh, Voy a ser tío por décima, yo no sé cuánta vez, pero quiero que sepan que cuentan con mis rodillas, Mm, gracias. que mi corazón también
ustedes tienen parte de él y estoy seguro que mi esposa que va a ver esto les manda muchos saludos, los ama mucho. Gracias. Y por ahí vienen las arepas. Ay, sí, Tenemos que comer. sí. No nos alcanzó el tiempo para conversar todo lo que queríamos, Mm, pero yo estoy seguro que la gente se fue bendecida. mm. Así que me gustaría que despidieras el programa diciéndole a la gente que se suscriba y que nos vemos la próxima semana, hermano. Ey, todavía no se han suscrito a esta hora, guau, increíble. Ey, ¿qué pasa? Arrepiéntanse, suscríbanse. Ey, yo yo creo que no me pierdo ninguno de los programas, valen la pena. Así sea que lo vean poco a poco, pero tienen que verlo y suscribirse. Ujú. Y bueno, la próxima semana, el próximo lunes, ya saben, aquí parqueando con Así Jesús. es. Bendiciones. Bye bye. Bendiciones. Bye.